Acerca de climaterio y menopausia. Antes que nada tenemos que platicar acerca de qué función tienen los estrógenos sobre la fisiología en la mujer prácticamente en todas las etapas de vida. Los esteroides sexuales, progestágenos, estrógenos, testosterona o andrógenos, tienen receptores en todos los órganos del cuerpo. Entonces, si tú estimulas, por ejemplo, con estrógenos la mama, ocasionas proliferación. Si estimulas el hueso, ocasionas formación de hueso y disminución de la resorción ósea. Si estimulas el sistema cardiovascular, ocasionas cambios que pueden ser positivos o negativos dependiendo del momento de vida en el cual hagas esa estimulación. Por lo tanto, al llegar a la zona de la transición menopáusica, que es aquel periodo que se extiende desde antes de la menopausia hasta después, empieza a haber fluctuaciones hormonales, cambios en la producción estrogénica, disminución en la producción de progesterona, y esto es lo que ocasiona los principales síntomas que nosotros asociamos a el síndrome climatérico. Esta variación es lo que ocasiona los síntomas. Cuando una mujer ya pasó muchos años después de la menopausia, los niveles, como se muestra en la gráfica de abajo a la derecha, de estrógenos y progesterona están totalmente abolidos y los niveles de FSH y LH están elevados. Y en ese momento la mujer ya no presenta una sintomatología tan florida, presenta otros cambios de deterioro y otros cambios por la ausencia de producción de estrógenos, pero ya no siente tanto esos cambios, se expresan de otra manera y ahorita lo vamos a ver. La sintomatología climatérica tiene más de 150 signos y síntomas, pero los que nosotros identificamos más frecuentemente son los llamados bochornos, o sea, el síndrome vasomotor, cambios en el aspecto, en la esfera de estado de ánimo. Las mujeres tienden a aumentar la ansiedad, nerviosismo, tienden a tener depresión, hay alteraciones en los sangrados en la premenopausia y de manera más tardía se presentan cuadros metabólicos involutivos. La paciente tiene deterioro cardiovascular, disminuye la calidad ósea, tiene cambios urogenitales, cambios en la piel y también puede tener deterioro cognitivo. ¿Qué tan frecuentes son los síntomas de la menopausia? Pues son extremadamente frecuentes. 60-85% de las mujeres en la transición menopáusica van a tener síntomas vasomotores. Pero como se ve en el lado derecho del slide, hay muchísimos más. La paciente tiene algunos datos muy inespecíficos: poca energía, insomnio, cansancio durante el día, dificultad en la concentración, un dolor articular muy inespecífico, disminución del apetito sexual y los que habíamos mencionado en la diapositiva anterior, y todo esto hace que disminuya su calidad de vida. ¿Cómo podemos explicar el síntoma más importante en el periodo perimenopáusico para cuestión de punto de vista de la paciente, que es los bochornos? Bueno, pues a través de un termostato que tenemos todos, en donde hay un área de termoneutralidad. Y entonces cuando nosotros salimos y nos exponemos en la calle, por ejemplo, un cambio de temperatura, bueno, no tenemos un disparo de compensación térmica tan fuerte. Pero la mujer en la perimenopausia, por la disminución o más bien por la oscilación en los niveles de producción estrogénica que tienen receptores en cerebro y en el sistema termorregulador en el hipotálamo, lo que tienen es una zona de termoneutralidad muy delgadita, y entonces cuando hay un estímulo, estas mujeres desencadenan mecanismos de compensación que son muy violentos y muy rápidos. Ese es el motivo por el cual las pacientes empiezan a sentir una ola de calor que viene desde el pecho hacia la cara, y luego de rebote empiezan a tener escalofrío y empiezan a tener temblor, porque el sistema de percepción o de receptores termorreguladores está detectando en exceso los estímulos que vienen desde afuera y también los estímulos que vienen desde adentro de la paciente en cuanto a temperatura. Ese es el motivo por el cual se les recomienda, por ejemplo, a las pacientes tomar bebidas frías. Si toman café, si toman té caliente, tienen la posibilidad más alta de desarrollar síndrome vasomotor o un evento vasomotor. Esto también tiene un cambio en cuanto a la región en el mundo en el que está la mujer, el grupo étnico, algunos cambios en cuanto a perfil genético. Pero lo que sí sabemos es que en todos los grupos poblacionales la presentación de síndrome vasomotor es muy alta en porcentaje. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es identificar, cuando nos llega una paciente en este periodo de vida, cuáles son los problemas principales. La paciente tiene
Síntomas locales nos referimos a genitales. Si tienes síndrome genitourinario de la menopausia, que es lo que antes se conocía como atrofia vulvovaginal o atrofia urogenital. O si tienes síntomas y signos en todo su cuerpo. Lo primero que nos va a expresar son la presencia de bochornos. También podemos evaluar si tiene disfunción sexual, o hay pacientes que llegarán en esa etapa de vida nada más a control o por otra causa y que están asintomáticas en la esfera de climaterio. Si la paciente tiene síntomas locales, está indicado utilizar nada más terapia no hormonal. Si la paciente tiene sintomatología leve, está indicado de primera línea utilizar humectantes. Y sintomatología moderada genitourinaria, la utilización de estrógenos locales, que pueden ser estriol, promestrieno, estrógenos conjugados. Si la paciente tiene síntomas generalizados, entonces se le debe dar terapia sistémica. La primera línea de tratamiento para el climaterio es la terapia hormonal, la segunda es la terapia no hormonal. En el caso de la disfunción sexual, podemos utilizar testosterona, que es el andrógeno en la mujer, es el que modula la respuesta sexual de una manera importante. Entonces es necesario a veces utilizarla. Y si la paciente está asintomática, lo que indicaríamos sería consejería, mejorías en el estilo de vida. En cuanto a las opciones que tenemos para el tratamiento hormonal, bueno, aquí hay que poner algunas reglas. Lo primero es qué pacientes no pueden tomar terapia hormonal. Las pacientes que tengan estrógeno, un cáncer estrógeno dependiente, las pacientes que tengan un riesgo trombótico elevado, en general se considera que han tenido un evento trombótico reciente en los últimos años. La persona que decida no utilizar estrógenos, a veces hay estrogenofobia. Entonces tenemos que tratar de convencerla de utilizarlo. ¿Por qué? Pues porque es la mejor opción, pero si no quiere, darle otra opción. La paciente que tiene un sangrado genital no diagnosticado, porque pues también podría ser una neoplasia que fuera hormonodependiente y hay que establecer el diagnóstico antes de dar este tratamiento. Alguna paciente que tenga enfermedad hepática severa activa, porque los estrógenos, sobre todo los orales, se van a metabolizar a través del hígado y esto puede condicionar un trabajo excesivo para el hígado o un deterioro del hígado. Y la paciente que tenga una hipertensión no tratada, porque en las pacientes hipertensas el endotelio, que normalmente está dañado, no responde igual al estrógeno y la asociación de hipertensión no tratada más el estrógeno puede aumentar de manera prohibitiva el riesgo trombótico. Otra regla importante es la de la ventana de oportunidad. Este es un concepto que voy a hablar un poquito más adelante de él. Significa que solo le podemos iniciar, y quiero ser incisivo en esto, iniciar terapia hormonal a una paciente cuando tiene menos de 60 años o menos de 10 años de haber llegado a la menopausia. Si ya la paciente está después de los 60 años, ya no podemos iniciarle terapia. Si una paciente empezó antes de los 60, o sea, cumple esta condición, podemos continuar la terapia en casos selectos después de los 60. Pero aquí el problema es no empezar tardíamente, porque entonces los efectos de la terapia ya no van a ser tan buenos. Y también tenemos que recordar que a las pacientes que tengan útero se les debe de completar la terapia estrogénica con un componente que inhiba la proliferación endometrial para no aumentar su riesgo de hiperplasia endometrial y de cáncer de endometrio. En este caso ese componente podría ser progesterona, una progestina equivalente o últimamente podemos utilizar basedoxifeno. Si la paciente no quiere tomar terapia hormonal, tendremos que irnos a segundas opciones. Pero aquí la situación es que cuando yo le doy terapia hormonal, con eso le puedo mejorar o francamente curar todos o gran parte de esos 150 signos y síntomas y aparte protegerla contra el deterioro cognitivo, el deterioro cardiovascular, el deterioro óseo. En cambio, cuando la paciente no acepta terapia hormonal, pues yo le tendré que dar a veces específicamente una cosa para cada uno de los principales síntomas. Entonces, si la paciente tiene síndrome vasomotor, le tendré que dar en segunda línea inhibidores duales de recaptura de serotonina y norepinefrina, o le tendré que dar clonidina, o le tendré que dar gabapentina, que tiene una eficacia mucho menor. O algunas otras opciones, simisifuga, etcétera, que tienen sus detalles. Pero, y aparte, si tiene insomnio, le tendré que dar melatonina o le tendré que dar un inductor de sueño. Y si tiene dolor articular, le tendré que dar un analgésico. Y entonces, en vez de manejar todo integralmente, tenemos que estarla manejando por separado. Por eso siempre es importante el indicarle a la paciente las ventajas de la terapia y también explicarle los riesgos que lo vamos a platicar. Ahora, si tú das terapia hormonal, tienes un efecto muy rápido y muy elevado para mejorar los signos y síntomas. En este caso, una disminución de frecuencia de síndromes vasomotores hasta en 80-90% en cuanto a frecuencia e intensidad. Y también trastornos de ánimo, dolores articulares, mala calidad de sueño. Siempre aquí es importante
el poder diferenciar cuáles son los signos y síntomas que se asocian a la deprivación estrogénica con otros que ya venían. Entonces, si una paciente llega y dice, bueno, lo que pasa es que yo tengo dolor articular, ¿desde hace cuánto lo tiene? Bueno, lo tengo desde que un par de meses, ok, lo estudiamos, vemos que es generalizado, que es leve a moderado, pero si la paciente dice, tengo dolor en una articulación específica, pues habrá que hacer la semiología y las pruebas necesarias para establecer otro diagnóstico por una etiología secundaria, porque no todo se le puede atribuir a la falta de deprivación estrogénica. Si la paciente tiene un insomnio de 20 años de evolución, bueno, se puede exacerbar durante el climaterio, pero esa no es la causa de su insomnio. Y así con cada uno de los síntomas tenemos que hacer una buena semiología. ¿Cuáles son los beneficios de la terapia hormonal en la menopausia? O sea, los que están aprobados. Yo mencioné que mejoraba 150 signos y síntomas, pero también tenemos unos que están demostrados por medicina basada en evidencia, que es el tratamiento de síndrome vasomotor, el tratamiento de síndrome urogenital o síndrome geniturinario de la menopausia, la prevención y tratamiento para osteoporosis y reducción del riesgo cardiovascular. Todos los demás se integran en un concepto de mejoría de calidad de vida de la paciente y así es como los debemos de ver. Entonces, cuando tú le digas a la paciente que va a mejorar, le tienes que decir, en esos 4 va a mejorar de manera comprobada. Y en los demás consideramos que también va a mejorar, pero a veces no hay, eso no se lo dices al paciente, pero, o no es necesario decírselo, pero a veces no hay los estudios tan duros en evidencia como para hacer esa demostración para cada uno de los síntomas. Entonces lo inferimos porque lo vemos en la mejoría clínica de nuestros pacientes. Ahora, el WHI es algo que vale la pena mencionar porque fue un estudio que se hizo a inicios de este siglo, en el que se corrieron en una gran cantidad de pacientes protocolos para poder evaluar el efecto de la terapia hormonal en mujeres que tenían o no tenían útero. Y demostrar a final de cuentas que sí la terapia hormonal funcionaba como nosotros esperábamos que funcionara. Pues lo que ocurrió con este grupo es que efectivamente sí mejoró con el tratamiento a las pacientes que se les dieron en los brazos de trabajo contra los brazos de placebo, pero hubo algunos efectos, sobre todo un aumento de riesgo de cáncer de mama muy discreto y un aumento de riesgo en eventos cardiovasculares que hizo que el estudio se tuviera que suspender y que se tuvieran que lanzar algunas alertas y los médicos dejaron de recetar terapia hormonal. Aquí pueden ver en esta gráfica cómo la prescripción de terapia hormonal en el 2001 era porcentualmente elevada y luego fue bajando de manera espectacular después de la publicación del WHI. Es importante mencionarlo porque a veces nos quedamos con la idea de que la terapia hormonal es mala por muchas cosas y la realidad es que este estudio, que es el que contribuyó a darnos esa idea, una vez ya reevaluado después de un par de décadas, nos puede dar detalles importantes acerca de cómo debemos de manejar la terapia hormonal para sacarle el mayor provecho. Número 1 es la terapia hormonal en la menopausia, es el tratamiento más efectivo para la sintomatología vasomotora. La mayoría de los problemas que tenemos con terapia hormonal se presentan sobre todo en el brazo de pacientes en los cuales se requiere utilizar estrógeno más progesterona. Un poquito aumento de riesgo cardiovascular, aumento de dolor mamario, etc. Y eso no se ve tanto en los pacientes que solo tenemos que tratar con estrógenos solos. En este caso me refiero a los que no tienen útero y por lo tanto ya no requieren la progestina. Y otro punto importante es la relación del riesgo cardiovascular con la edad de inicio de la terapia. Y a partir del WHI es donde se estableció ese corte que yo les mencionaba acerca de ventana de oportunidad. Lo que vimos es que si nosotros empezamos a dar terapia hormonal en una paciente de más de 60 años, entonces el efecto que tiene es malo sobre el aparato cardiovascular. Y si lo empezamos a dar tempranamente, el efecto es bueno. Por lo tanto, no debemos empezar tardíamente a dar terapia hormonal. También hay otros aumentos de riesgo. Si ustedes en esta gráfica lo pueden observar, en esta gráfica de barras, ven que los riesgos aumentan un poquito para cáncer de mama. Aquí lo voy a señalar. ¿Sí? Aquí se observa el aumento de riesgo para cáncer de mama en gris, pero solo en aquellas, perdón, en naranja, pero solo en aquellos pacientes que toman una combinación de estrógeno más progesterona. Curiosamente, en el brazo de solo estrógenos, no solo hay un no aumento de riesgo, sino hay un ligero beneficio con la toma de hormonas para mujeres en cuanto a disminución de riesgo de cáncer de mama, pero solo a las que toman estrógenos solos. Y la mayoría de las pacientes están en este grupo porque tienen útero. También hay muchos beneficios en cuanto a disminución de riesgo de fractura, disminución de riesgo de diabetes, cáncer colorectal, enfermedad coronaria. Fíjense cómo aquí
pero solo en pacientes jóvenes. O sea, todo esto está establecido en mujeres que empezaron terapia tempranamente. Entonces, el moraleja aquí es que hay que empezar terapia temprano, explicarle a las pacientes que tienen algunos riesgos, si miren a un aumento de riesgo trombótico, esto sí se ve, esto se ve con todas las hormonas, un aumento de eventos de colecistitis, pero todos estos son riesgos pequeños. Ahora, siempre hay un miedo de la paciente. ¿Cuáles son los motivos por los cuales la paciente no toma terapia hormonal en la menopausia? Porque tiene miedo de cáncer de mama, del riesgo de cáncer de mama. Ese es el principal motivo. Entonces, si ustedes le explican adecuadamente cuál es el peso real de ese riesgo, entonces la paciente lo va a aceptar más fácilmente. Fíjense, esta diapositiva es fantástica. Lo que te dice es cuál es el riesgo basal en gris de una paciente de tener cáncer de mama. Aquí está. Y luego te dice qué pasa o cuánto aumenta su riesgo cuando le das 5 años de uso. Solo esto. Cuando le das 10 años de uso, esto nada más. Y cuando le das 15 años de terapia, fíjense lo que aumenta. Todo eso está, pues bien, ok. Ustedes dirían, no me da mucha idea. Sí entiendo que a más tiempo de uso, mayor riesgo, pero eso es mucho o es poco. Bueno, lo primero que habría que hacer es compararlo con el riesgo basal. Si el riesgo basal es todo esto y después de 15 años solo me aumenta, vamos a decir, aproximadamente un 25% de riesgo, dices, bueno, es moderado. Pero ahora vámonos hacia abajo. ¿Qué pasa cuando la mujer llega a la menopausia tardíamente? Nada más este evento le aumenta el riesgo más que el tomar 15 años de terapia hormonal. ¿Qué pasa cuando la mujer tiene 10 kilos, un índice de masa corporal elevado? O sea, fíjense, nada más obesidad aumenta mucho más el riesgo que el dar terapia hormonal. El que se tome 2 bebidas al día, mucho más. El que no haga ejercicio. O sea, si una paciente es sedentaria, muchas pacientes son sedentarias, si no la mayoría, esto le aumenta prácticamente el doble de lo que le aumentaría su riesgo el tomar 10 años de terapia hormonal. Y el aumento de peso de más de 20 kilogramos, 4 veces o 5 veces el tomar 5 años de terapia. Entonces, si tú esto se lo enseñas a la paciente y le dices, mire, yo le voy a dar terapia y le va a aumentar esto. Pero si usted no baja de peso y no hace ejercicio, pues nada más esos eventos como tales le aumentan mucho más el riesgo. Y esto, pues yo creo que nos orienta a todos acerca de qué tan segura es la terapia. Entonces, sí hay un ligero aumento de riesgo, pero esto es mucho menor que otros factores de riesgo modificables en cuanto a dieta y actividad física. Ahora, consideraciones para terapia hormonal en la menopausia. Creo que aquí me salté un poquito la cuestión del diagnóstico, no había un slide como tal. Vamos a establecer que el diagnóstico para climaterio y menopausia es un diagnóstico que sigue siendo clínico. Siempre nos pudiera ayudar el tener un perfil hormonal ginecológico que nos hablara de FSH y LH elevadas. El estradiol, hay que recordar, no es un medidor de la función ovárica tan directo en esta etapa porque tiene muchas oscilaciones. Entonces, si tú lo tomas la muestra en un momento en el que haya un pico, pues vas a pensar que está todo bien y la paciente tiene molestias, tiene síndrome climatérico. Si tú lo tomas en un valle, vas a pensar que está en esa zona de deprivación y a lo mejor lo diagnosticas. Pero en cambio la FSH y el LH se van elevando de manera progresiva y un poco más regular. Entonces, si tú encuentras FSH elevadas más allá de 25 o de 35, eso te puede dar un diagnóstico más correcto. Pero el diagnóstico sigue siendo clínico. Si yo tengo una paciente que en esa etapa de vida llega con todos los datos de climaterio, le tomo un perfil hormonal para apoyarme, pero me voy a basar en su sintomatología para decidir la intención de tratamiento. Ahora, ¿qué objetivo tiene la terapia menopáusica? Bueno, debe de aliviar los síntomas de la paciente, debe tener un perfil de seguridad y tolerabilidad que sea favorable, debe idealmente manejar el concepto de prevención de osteoporosis y debe de ser lo más noble o lo menos nociva para mama y para endometrio. Y bueno, esto implicaría que disminuya bochornos, mejore hueso, mejore el perfil cardiovascular, no tenga problemas sobre endometrio, sobre mama y no ocasione molestias también a este respecto. Ese es como el resumen. ¿Necesitamos nuevas alternativas? Sí. Las mujeres actualmente abandonan la terapia hormonal porque tienen sangrados irregulares, porque les duelen las mamas, porque a veces la progestina que tenemos que asociar para evitar la proliferación endometrial les causa alteraciones en el estado de ánimo, les da náusea, les disminuye la concentración, les da un poquito de sueño, puede tener efectos androgénicos como tienen algunas progestinas. Entonces eso hace que la abandonen, por eso estamos buscando siempre nuevas alternativas. ¿Qué tratamientos tenemos actualmente? Tenemos, cuando una paciente tiene útero intacto, que son las más, y ya comentamos que en esas pacientes tenemos que darles una progestina agregada. Tenemos estradiol que puede ser oral, puede ser transdérmico, y a ese le asociamos la progesterona o la progestina.
tenemos la posibilidad de darle estrógeno oral o transdérmico y ponerle un dispositivo liberador de levonorgestrel para inhibir la proliferación de manera local. Esto todavía no se encuentra, por ejemplo, en las guías estrictamente en México, pero es algo que se viene usando ya de manera más rutinaria cada vez, porque evitamos el efecto sistémico de la progesterona o de la progestina. Se le puede dar tibolona, que es una sustancia también hormonal, que al entrar al cuerpo se divide en 3 metabolitos y estos le dan o actúan sobre receptores estrogénicos, progestagénicos y androgénicos. Y entonces tiene un efecto muy, digamos, completo. También tiene los mismos aumentos de riesgo en cuanto a eventos cardiovasculares y riesgo de cáncer de mama. O le podemos dar también estrógeno más testosterona si esa paciente tiene un componente de disminución del apetito sexual importante. Otra alternativa que es muy nueva es la utilización de estrógenos conjugados más moduladores selectivos de receptores estrogénicos, que es SERM. Vamos a hablar un poquito más de eso. Y en mujeres que están poshisterectomizadas les podemos dar estrógeno transdérmico, les podemos dar estrógenos orales y les podemos dar tibolona. Pero en este caso, si ustedes observan, ya no requiero darle la progestina que estaba yo mencionando, por ejemplo aquí o aquí, ¿sí? Porque estas mujeres, como no tienen útero, no tienen el riesgo de tener proliferación endometrial. Ahora, ¿cómo consideramos las dosis actualmente de estrógenos? Las consideramos como dosis estándar. La dosis tradicional de estrógenos equinos conjugados, que era de 0.625 miligramos, cuando damos 17 beta estradiol oral, la de 2 miligramos, cuando damos valerato 2 miligramos y cuando damos estradiol transdérmico de 50 miligramos. Estas son las dosis estándar. Y las dosis bajas son estas que ustedes pueden ver aquí. Se puede trabajar con dosis ultra bajas, pero a veces eso no nos alcanza para controlar la sintomatología de la paciente. Lo que sí sabemos es que cuando nosotros le damos terapia a una paciente, fíjense, de darle nada, un placebo, darle un placebo, nosotros vemos que a diferentes dosis, desde la dosis estándar de 0.625 hasta la de 0.3, tenemos un impacto muy positivo sobre la disminución de la sintomatología vasomotora en cuanto a intensidad y frecuencia, número de bochornos y media del número de bochornos. Pero vean como si efectivamente la dosis más alta es más potente para ese caso. Nuevamente aquí severidad de bochornos, vemos el mismo efecto, placebo aquí, placebo acá, contra una mejoría cuando les damos las diferentes dosis. Entonces aquí tal vez la mecánica sería que nosotros tratáramos de dar la dosis menor posible para lograr el efecto deseado. Esta diapositiva lo que nos muestra es la mejoría en densidad mineral ósea en cadera con la utilización de estrógenos solos en mujeres sin útero y la utilización de estrógenos conjugados más acetato de medroxiprogesterona contra placebo. Entonces sí tenemos todos los efectos y estos van cambiando de acuerdo a la dosis. Aquí tenemos columna, fíjense cómo es el deterioro normal de la columna sin tratamiento y aquí la columna mejora en ambas combinaciones de acuerdo a las dosis. Ok, esto habla acerca del número de eventos que se presentan en el aparato cardiovascular cuando nosotros damos terapia. Y es nada más para reforzar el concepto de ventana de oportunidad. Fíjense que cuando nosotros empezamos a dar terapia en mujeres muy jóvenes de 50 y 59 años, tenemos bien poquitos eventos cardiovasculares. De hecho, disminuye el número de eventos cardiovasculares. ¿Por qué? Porque protege, el estradiol protege el endotelio que está todavía sano, está joven. Pero si empezamos a dar terapia hormonal en mujeres de entre 60 y 69 y entre mujeres de 70 a 79, fíjense cómo aumenta el número de eventos cardiovasculares. ¿Por qué? Porque este endotelio al que nosotros le colocamos el estradiol ya no está sano y entonces en vez de producirse vasodilatación, producción de óxido nítrico y mejoría en el perfil de lípidos, pues estas pacientes deterioradas ya de por sí por la edad, por la patología concomitante, hipertensión, dislipidemia, diabetes, pues entonces tienen un efecto de cortocircuito y tienen más riesgo cardiovascular. Vámonos ahora a el por qué podemos dar un tipo de terapia y por qué podemos dar otro. En el caso de la terapia transdérmica es una terapia que se está poniendo muy de moda y se está poniendo muy de moda porque evita el primer paso hepático. Entonces podemos ver algunos efectos que son benéficos. Por ejemplo, las pacientes que toman terapia transdérmica no tienen una elevación del riesgo cardiovascular en cuanto a trombosis, como lo podemos ver en los orales. ¿Por qué? Porque cuando los orales pasan a través de metabolismo hepático, hay una producción de proteínas protrombóticas que no ocurre cuando nosotros damos vía transdérmica. Este se va directo. Vía transdérmica me refiero a piel, pero también me referiría, no transdérmico, pero me referiría, por ejemplo, a inyectables, a intramuscular. O sea, todo lo que no tenga primer paso hepático va a tener esta ventaja. Entonces, los estrógenos transdérmicos
tienen un control de riesgo trombótico mucho mejor que el de los orales. Fíjense, controles transdérmico y orales. ¿Cuál sería la sugerencia? La sugerencia sería que cuando ustedes tengan una paciente que tenga un riesgo trombótico moderado o abundante o elevado, bueno, se enfoquen sobre todo a terapia transdérmica, respetando la contraindicación que mencioné del antecedente de un evento trombótico reciente, que esa es una contraindicación absoluta. Ahora, también a veces a los médicos nos da miedo recetar terapia hormonal en pacientes que tengan datos, por ejemplo, de insuficiencia venosa leve, tengan varices. Esa no es una contraindicación, evidentemente hay que estar vigilando a nuestros pacientes, pero se le puede dar. La tibolona que yo había mencionado es un esteroide sintético, funciona también como una opción. A veces se menciona la tibolona como si no fuera hormona, por supuesto que es una hormona, funciona exactamente igual y también tiene una disminución, por ejemplo en este metaanálisis del 2016, tiene una disminución en los síntomas vasomotores en relación a placebo. Y por último vamos a dar otra opción terapéutica que es la combinación que mencioné antes de la utilización de estrógeno, o sea, de estrógenos conjugados, asociados a un modulador selectivo para receptores de estrógenos. Los moduladores selectivos para receptores de estrógenos son unas sustancias que funcionan estimulando de manera positiva o negativa receptores alfa y beta estrogénicos. Entonces, en algunos tejidos, vamos a decir que el estrógeno es la molécula agonista por definición en el sistema en la mujer. Entonces, a donde toque produce efectos. En cambio aquí, estos moduladores selectivos son moléculas que en algunos órganos del cuerpo producen un efecto agonista, o un efecto positivo, y en otros un efecto antagonista. Y dependiendo de dónde busques el efecto que se produjo, y dependiendo del SERM. Entonces, por ejemplo, el base-doxifeno, que es uno de los medicamentos que se está utilizando ahorita en terapia hormonal, combinado a estrógenos conjugados, tiene un efecto positivo en hueso, tiene un efecto positivo en cerebro, tiene un efecto de inhibición de proliferación endometrial, entonces nos sirve como la progestina, o sea, es un equivalente a la progestina en ese lugar para poder inhibir la proliferación endometrial y el riesgo de cáncer de endometrio. Tiene una inhibición de la función de proliferación mamaria y tiene un efecto que es más o menos neutro sobre el sistema geniturinario. Entonces, cuando tú haces esa asociación, lo que tienes es que el estrógeno conjugado te ayuda a quitar los bochornos, ¿sí? No te produce un efecto sobre densidad mamaria, te ayuda a mejorar el hueso y asociado al base-doxifeno, este te protege la mama y te protege el endometrio. Entonces el efecto ya global es, fíjense aquí está, protección en verde en sistema nervioso central, protección del sistema geniturinario, protección de hueso y no hay efecto sobre mama y endometrio. Entonces un poco hacia ahí es a donde estamos tendiendo para el tratamiento de nuestras mujeres en esta etapa. Unas consideraciones finales. ¿Cuánto tiempo vamos a usar terapia hormonal? No hay un límite preestablecido para terapia hormonal. Nosotros la podemos evaluar cada vez que va nuestra paciente. Es conveniente evaluar a las pacientes cada 6 meses. Siempre es conveniente el hacerle sus estudios de rutina, ya saben, detección oportuna de cáncer mamario, detección oportuna de cáncer cervicuterino, mastografía con ultrasonido en el primer caso, citología, colposcopía y pruebas de hibridación en el segundo y de acuerdo a cada paciente. El estar evaluando el efecto beneficio de la terapia, o sea, los riesgos siguen siendo menores que el beneficio que le estamos dando a nuestra paciente y con eso vamos a tener un tratamiento integral. Bueno, con esto terminamos y ahorita voy a platicar en otro tema agregado un poco acerca de un anexo de este tema que es osteoporosis.